El sol abrasaba como una maldición en Dusty Creek, territorio de Wyoming, en el verano de 1872. El calor convertía las tablas de madera de la plaza del pueblo en un horno que expelía polvo en nubes sofocantes. Los hombres se apoyaban en las sombras de los escaparates, el sudor oscureciendo los cuellos de sus camisas, mientras las mujeres desviaban la mirada, sus rostros tensos por la incomodidad o el desdén. En el centro de la atención, sobre una plataforma elevada, estaba una joven con las muñecas atadas frente a ella. Mantenía la cabeza en alto, aunque el miedo brillaba en sus ojos oscuros, traicionando la calma que intentaba proyectar. «La última», gritó el subastador, limpiándose el sudor de la frente con un trapo mugriento. «¿Quién la quiere?» Joven, callada, lo bastante fuerte para trabajos ligeros. Alguien en la multitud escupió al suelo. «Nadie quiere a una china que ni siquiera habla inglés», dijo una voz áspera. Risas crueles y frágiles resonaron como ramas secas al romperse. La joven en la plataforma no se inmutó. Su nombre era Lee Hua. Tenía 18 años. Su vestido, que alguna vez fue rojo vibrante, se había desvaído a un marrón polvoriento, y su cabello negro estaba trenzado con fuerza, cayendo por su espalda. No había hablado desde que comenzó el viaje que la trajo hasta aquí, un trayecto largo y lleno de sombras que prefería no recordar. No lloraba, pero sus manos temblaban ligeramente, un signo casi imperceptible de la tormenta que rugía dentro de ella. «No vale ni $1», masculló alguien. «Estará muerta para el invierno», añadió otro, con una risa seca. El subastador, impaciente, alzó la voz de nuevo. «Vamos, es la última. No me dejen con un peso muerto». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Entonces, se escucharon pasos. Lentos, firmes, resonando contra el suelo seco. James Morgan emergió de la sombra del toldo de la taberna. Tenía 32 años, era alto y delgado, con un abrigo negro desgastado y botas cubiertas de polvo. Caminaba como un hombre que cargaba más pérdidas de las que jamás admitiría, su dolor guardado en un silencio que lo definía. Viudo desde hacía 5 años, sin hijos, vivía en un rancho a 3 millas al este del pueblo, acompañado solo por sus caballos y el viento que aullaba en la pradera. Se detuvo al pie de la plataforma, entrecerrando los ojos para mirar a la joven. «Doy $50», dijo con calma. Un murmullo recorrió la multitud como un río que despierta. El subastador parpadeó, incrédulo. «¿50 por esta? No está más en venta», respondió James, metiendo la mano en su abrigo para sacar los billetes. «No la compro para que trabaje. Le doy mi nombre. La quiero como mi esposa». El silencio que siguió fue tan denso que incluso el viento pareció detenerse, como si escuchara. «No habla una palabra de inglés», susurró alguien desde la multitud. James giró lentamente, su mirada firme, sin desafío pero inquebrantable. «Mi abuela tampoco hablaba inglés. Construyó un hogar, crió a 5 hijos. La entendimos perfectamente». El subastador torció los labios, dudando. «¿Lo dices en serio?» James dio un paso adelante, colocando los billetes sobre la plataforma. «No juego con estas cosas». Lee Hua lo miró desde arriba, insegura. Sus ojos se encontraron con los de él. No había hambre ni crueldad en su mirada, solo una firmeza tranquila, como una promesa sin palabras. Ella no entendía lo que decía, pero algo en su expresión le decía que no la veía como un objeto en un mercado. La veía como humana. El subastador masculló algo, luego dio un golpe con el mazo. «Vendida al señor James Morgan», hizo un gesto al ayudante del sheriff, quien se acercó y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Lee Hua. Ella se frotó las marcas rojas en la piel, parpadeando contra el sol, contra la extrañeza de todo aquello. James no la tocó. Esperó hasta que ella lo miró, luego inclinó la cabeza ligeramente, como preguntando: «¿Lista?» Ella asintió una vez, un movimiento pequeño pero decidido. Él la guió a través de la multitud. La gente se apartó, ahora en silencio. Algunos la miraban con juicio, otros con incredulidad. Lee Hua caminaba a su lado, no detrás, con el mentón ligeramente alzado, aunque no decía nada. En la carreta, James le ofreció el asiento bajo la sombra. Ella dudó, luego subió con cuidado. Él tomó las riendas sin decir una palabra, y la carreta avanzó, alejándose de la plaza Elevated, del polvo y de las miradas. Lee Hua se sentó rígida,
con las manos en el regazo, el corazón latiendo con fuerza. James solo dijo una cosa durante el largo trayecto fuera del pueblo, con la voz baja, como un juramento. Ahora estás a salvo. Ella no entendió las palabras, pero el tono, tranquilo y firme, la hizo creerlas. Por primera vez en semanas, permitió que el aire escapara de sus pulmones en un suspiro profundo. Las ruedas crujían bajo ellos, y el polvo se alzaba como humo en la luz que se desvanecía. James sostenía las riendas con una mano, la otra descansando relajada sobre su muslo. No hablaba, mantenía la vista al frente. La joven a su lado, pequeña, inmóvil, envuelta en un chal descolorido, aferraba un pequeño saco de tela en su regazo, como si contuviera todo su mundo. Lee Hua no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, su espalda recta, los nudillos blancos de tanto apretar la correa del saco. James la observó un par de veces, notando su silencio, su tensión. No había hablado desde la plataforma de la subasta, ni siquiera cuando él la ayudó a subir a la carreta, ni cuando el pueblo quedó atrás y las llanuras abiertas tomaron su lugar. Cuando la cabaña apareció a la vista, una estructura sencilla de un solo piso, flanqueada por un granero y dos cercas de corral desgastadas, el sol ya se había hundido, bañando el valle en tonos dorados. James detuvo la carreta y bajó primero. No le ofreció la mano. Intuía que ella no querría que la tocaran. Lee Hua dudó antes de seguirlo, bajando con cuidado, el saco apretado contra su pecho. Sus ojos recorrieron el lugar. El gallinero, la pila de leña, el hilo de humo que se elevaba desde la chimenea. No había más personas, ni voces, solo él y el viento. James caminó hacia la cabaña y se detuvo en el porche. Tu habitación está a la izquierda, dijo en voz baja. Hay agua caliente en la palangana. Lee Hua no respondió, pero pasó junto a él y entró lentamente, como si temiera una trampa. Él la observó desaparecer tras la puerta, luego exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Dentro, los pasos ligeros de ella hacían crujir el suelo de madera. No exploró la cabaña. Se quedó un momento en la esquina de su habitación, luego se arrodilló para colocar su saco junto a la cama. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama sencilla, una ventana, un lavabo, una taza agrietada con un ramito de lavanda. Alguien había intentado hacer de ese espacio un hogar. Tal vez la esposa fallecida de James. Tal vez él mismo, en su manera torpe y sin palabras. En su habitación, Lee Hua sumergió las manos en la palangana, estremeciéndose por lo frías que estaban. Se lavó la cara, luego los brazos, frotando para quitarse el polvo del pueblo, de la carreta, de todas las manos que la habían tocado desde que el barco atracó. Sus hombros temblaron, pero no lloró. En la sala principal, James se movía con sigilo, encendiendo el fuego, quitándose las botas. Sirvió un plato de estofado de la olla, pero no lo tocó. Su apetito se había quedado en Dusty Creek. Se quedó de pie junto al fuego durante mucho tiempo, con los brazos cruzados, mirando las llamas. Podía escuchar los movimientos de ella, suaves, cuidadosos. Probablemente estaba demasiado asustada para dormir. No podía culparla. Cuando el fuego comenzó a apagarse, James tomó una manta, abrió la puerta trasera y se dirigió al granero. Ni siquiera consideró tomar la segunda cama en la casa. Eso habría sentido como algo que no había ganado. Los caballos se movieron cuando entró. Encontró un lugar en la paja cerca de la pared y extendió la manta. El olor a heno y pino viejo llenaba el aire. Se acostó, mirando las vigas del tejado, dejando que el cansancio del día se asentara en sus huesos. Dentro, Lee Hua se acurrucó bajo la manta, con los ojos abiertos en la oscuridad. No se había quitado los zapatos. No escuchaba más que el crepitar de las brasas y el crujido de la madera. No había pasos, ni respiraciones pesadas desde la habitación contigua, ni un hombre acechando en las sombras. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. En la luz de la luna, podía ver la silueta de la puerta del granero cerrada, y más allá, un leve resplandor naranja que parpadeaba a través de las rendijas. Él estaba allí afuera. No entendía todo lo que había dicho, pero entendía lo suficiente. No estaba durmiendo en la casa. Le estaba dando espacio. Volvió a la cama, envolviéndose más fuerte en la manta,
y apoyó la mejilla en la almohada. El aroma a cedro, tenue y desconocido, se aferraba a la tela. Sus párpados se volvieron pesados. El silencio ya no se sentía como miedo. Se sentía como la primera bondad. La mañana llegó temprano al valle, mucho antes de que el sol se alzara completamente sobre las colinas. El cielo se teñía de un gris pálido, y los primeros pájaros comenzaban a moverse en los arbustos. Lee Hua se deslizaba como una sombra por el patio, descalza, con el chal bien envuelto. Llevaba 2 cubos de metal, uno en cada mano, llenos de agua fría del arroyo que corría cerca del campo trasero. Los mangos crujían suavemente. Ella no hacía ruido. James la observaba desde el granero, medio oculto tras una viga, con los brazos cruzados. Lo había estado haciendo la mayoría de las mañanas, solo mirándola. No de una manera intrusiva, sino con algo parecido al respeto. Siempre regresaba antes de que la casa despertara por completo, dejando sobre la mesa las verduras que ella había recogido del jardín seco. Zanahorias, algunas cebollas, unas hojas marchitas. Luego, desaparecía de nuevo en su habitación. Nunca pedía nada, nunca hablaba. Él, a su vez, nunca tocaba a su puerta. Cada mañana dejaba un desayuno sencillo en una bandeja de madera frente a su habitación. Pan caliente, huevos cocidos, té negro con el vapor elevándose en el aire fresco. Ella nunca tomaba la bandeja mientras él miraba, pero cuando regresaba 1 hora después, siempre estaba vacía. Este silencio se convirtió en su ritmo. Pasaron los días. Una mañana, cuando fue a recoger la bandeja, encontró algo nuevo encima. Un cuadrado de lino doblado, cosido con un hilo rojo delicado. Un pañuelo. Los bordes eran desiguales, pero cuidadosos. Una sola flor estaba bordada en una esquina. James lo tomó, lo giró una vez, luego otra, su mano deteniéndose. Sin palabras, solo hilo. Pero decía más que el silencio. Esa tarde, preparó la cena, nada sofisticado, solo un estofado de conejo y pan fresco, y colocó un tazón extra en la mesa, no junto al suyo, sino enfrente, como una invitación con espacio. Ella no salió a comer, pero más tarde, cuando fue a atender a los caballos, el tazón extra estaba limpio y vacío. Sonrió. Esa noche, no durmió en el granero. En cambio, tomó la manta y la extendió cerca del hogar en la sala principal, lo bastante cerca para sentir el calor, lo bastante lejos para no invadir. Ella lo escuchó, siempre lo hacía, pero no protestó. Dejó que la luz del fuego titilara a través de su puerta. Al día siguiente, el silencio entre ellos se sentía más suave. Ella comenzó a quedarse más tiempo en la cocina, enjuagando verduras en silencio o secando hierbas colgadas en el gancho de la ventana. Todavía no hablaba, pero su presencia ya no era fantasmal. James comenzó a notar pequeños cambios. La forma en que su trenza colgaba más suelta por las noches, la manera en que se detenía cuando el viento soplaba entre los árboles, como si evocara un recuerdo, la forma en que nunca pedía, pero siempre ofrecía algo. Ordenaba el hogar, apilaba la leña, doblaba los paños de cocina. Una tarde, justo cuando el sol se derretía tras la cresta occidental, James estaba en la puerta, observándola cepillar la tierra de un manojo de cebollas silvestres que había recogido. Ella estaba sentada en los escalones, con las piernas recogidas bajo su cuerpo, el rostro enrojecido por el calor del día. Él carraspeó. Ella levantó la vista, sobresaltada, y se congeló. James se acercó lentamente, como si se aproximara a un potro asustado, y extendió una mano, no para tomar la suya, solo abierta, vacía. No sé cuánto entiendes, dijo con suavidad. Pero esta casa es tuya ahora, si quieres que lo sea. No tienes que seguir empacando tus cosas. No tienes que dormir como si estuvieras lista para irte. Ella lo miró, sin parpadear. Luego, lentamente, bajó la mirada. No era miedo, era algo más. Gratitud. Un suspiro escapó de sus labios, no del todo una palabra. Sus hombros temblaron una vez, y apretó las cebollas contra su pecho. James no se acercó más. Solo asintió una vez, dio media vuelta y entró. Esa noche, cuando ella pasó por la sala principal, encontró el pañuelo bordado de rojo cuidadosamente colocado junto a un tazón de té, esperando en la mesa, y a su lado,
Otro paño doblado, en blanco, esperando su próximo mensaje. La temporada seca se había asentado sobre la tierra como una segunda piel, agrietada, implacable, llena de silencio. Los campos no habían visto lluvia de verdad en semanas, y hasta las gallinas rascaban con desgana, como si estuvieran demasiado cansadas para esforzarse. Pero dentro del rancho, algo más suave comenzaba a florecer. James no insistía. Nunca lo hacía. Pero cada mañana le mostraba cómo funcionaban las cosas. Lo hacía con paciencia, sin alzar la voz, sin asumir que ella entendía hasta que ella lo demostraba. Y poco a poco, Lee Hua respondía. Empezaron con las gallinas. James guió sus manos con suavidad, mostrándole cómo mezclar el alimento. Avena, harina de maíz y gravilla, cómo esparcir lo justo para que las aves no se pelearan. Le mostró el ritmo de la tarea, los pequeños detalles que mantenían a las gallinas poniendo huevos, que evitaban que se rompieran. Ella escuchaba sin decir una palabra, observándolo con atención, asintiendo cuando entendía. A veces repetía el gesto con una lentitud exagerada, esperando su asentimiento a cambio. Luego vinieron las vacas. La llevó al granero, donde una vieja vaca lechera marrón masticaba con indiferencia perezosa. James se agachó a su lado y le mostró cómo colocar el taburete, cómo apretar y tirar suavemente, cómo no jalar con brusquedad. Lee Hua dudó al principio, pero luego se arrodilló, con la trenza cayendo hacia adelante, y lo intentó. El primer chorro salió torcido, el segundo falló por completo el cubo, pero en el tercero, la leche dio en el blanco. Lo miró, y él le dio una pequeña sonrisa torcida. Ella no sonrió de vuelta. Todavía no. Pero sus ojos se iluminaron brevemente. Esa semana, ella lo sorprendió. Limpió un pequeño espacio en la cocina y comenzó a reunir cosas. Hojas de plátano de un paquete seco que había traído en su saco, arroz glutinoso que había rescatado de una lata, raíz de jengibre que peló y cortó con cuidado. Él la observó desde la puerta mientras ella remojaba, envolvía, doblaba. Cuando se acercó, curioso, ella le hizo un gesto para que se sentara. Luego le entregó una hoja de plátano. Señaló el arroz y golpeó los dedos contra la mesa 3 veces. Copia. James lo intentó torpemente. La hoja se rompió. El arroz se derramó. Ella no se rió. Todavía no. Solo tomó sus manos y las guió lentamente, con paciencia, como él había guiado las suyas. El jengibre hervía en una olla cercana. El aroma llenó la cabaña. Esa noche comieron juntos en el porche. Ella le entregó un tazón de arroz glutinoso con sirope de jengibre. Él lo probó y exhaló, sorprendido. «Está bueno», dijo. «Realmente bueno». Ella miró hacia abajo, pero sus manos se detuvieron por un momento, el más mínimo indicio de orgullo suavizando sus hombros. Se convirtió en su patrón. Él le enseñaba lo que sabía. Ella le devolvía el gesto. Una tarde, el viento cambió. James estaba apilando heno cuando las nubes llegaron sin previo aviso. Un trueno resonó en el cielo abierto, y las primeras gotas gordas comenzaron a caer antes de que tuviera tiempo de guardar las herramientas. Lee Hua estaba cerca del gallinero, sosteniendo un pequeño cubo de madera, cuando el aguacero la golpeó. Jadeó, mitad por la sorpresa, mitad por el frío repentino. James la llamó, haciéndole señas hacia el granero. Corrieron, con los pies resbalando en el barro, las camisas empapadas en segundos. Ella llegó primero al granero y se refugió bajo el alero justo cuando James doblaba la esquina, su bota atrapada en una tabla suelta. Tropezó hacia adelante, con los brazos agitándose, y cayó de lleno en un viejo barril de lavado con un chapoteo lo bastante fuerte como para espantar a las aves. El agua estalló como una fuente. Lee Hua se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego, su mano voló a su boca, y rió. No fue una risa suave y educada, sino una verdadera, que nacía desde lo más profundo de su pecho. Era leggera, resonante, completamente inesperada. James, sentado en el barril, goteando y parpadeando, la miró atónito, no por estar mojado, sino porque era la primera vez que la oía reír. La miró como si el sonido mismo fuera un milagro. Sus mejillas se sonrojaron. Intentó detenerse, pero cuanto más lo miraba,
Con el cabello pegado a la frente y la camisa adherida al pecho, más volvía a surgir la risa. Él soltó una risita entonces, baja y áspera. «Qué bueno que mi orgullo sirva para algo», dijo. Ella se cubrió la boca, pero sus ojos brillaban, y así, el silencio entre ellos se rompió un poco más, dejando paso a algo nuevo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado y el fuego calentaba la cabaña, James se sentó frente a ella, todavía secando sus botas, y ella le entregó una pequeña toalla, una que había bordado con una diminuta gota de lluvia en hilo rojo. Él la miró, luego a ella, y sonrió. Esta vez, ella le devolvió la sonrisa. James regresó de los campos al anochecer, con las manos callosas cubiertas de polvo, anhelando la quietud de la noche. Dentro, Lee Hua estaba sentada en la pequeña mesa de madera, con un carbón en la mano y un montón de papeles esparcidos frente a ella. La tenue luz de la lámpara trazaba sus cuidadosos trazos. Levantó la vista, sobresaltada. No esperaba que él llegara tan pronto. En la hoja superior había una escena que él reconoció incluso antes de entenderla. Un pueblo consumido por las llamas, tejados de paja devorados por el fuego. La mano de Lee Hua temblaba ligeramente mientras dibujaba las vigas humeantes. Pasó a otra página, esbozando a un niño pequeño, delgado, con los brazos extendidos, la boca congelada en un grito silencioso. Un medallón colgaba delicadamente de su cuello. El tercer dibujo mostraba un tren alejándose hacia el horizonte, con una niña solitaria aferrando un pequeño bulto en un vagón. James carraspeó suavemente. Ella desvió la mirada, con la boca apretada. Él no preguntó. Simplemente tomó asiento a su lado y observó mientras ella doblaba cada dibujo con solemne deliberación, guardándolos en un paño doblado. Su presencia era paciente, sin presión. Cuando terminó, desplegó la imagen más grande, la del pueblo en llamas, y la empujó hacia él. Su dedo trazó las llamas, luego pasó a la figura de la niña tomada de la mano de un niño en una colina lejana, y luego al tren. Él vio su historia: pérdida, escape, exilio. Ella apoyó la cabeza en la mesa, con respiraciones entrecortadas, sacudiendo el paño. Él esperó, dándole tiempo. Finalmente, ella levantó la mirada. Ojos rojos, pero firmes. Él extendió la mano, alisando el dibujo, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de su pecho. Su mano se detuvo allí, una promesa silenciosa de que no hacían falta palabras. Ella parpadeó, sorprendida. Él asintió una vez y se puso de pie más tarde, a la luz del fuego, reunió restos de madera y se puso a trabajar. Fabricó una pequeña caja de madera, con los bordes suavizados, las astillas lijadas, una tapa sencilla tallada.